Bienvenido a la comunidad de Relatos Prohibidos. Aquí exploramos los límites de lo desconocido a través de experiencias reales, misterios sin resolver y testimonios que desafíen toda lógica. Cada relato es una puerta hacia lo inexplicable y una invitación a cuestionar lo que creías imposible. Si te apasiona lo oculto y lo sobrenatural, únete a nuestra comunidad y suscríbete, porque en Relatos Prohibidos, la verdad siempre deja huellas. Anoche quiero contarles algo que le sucedió a mi papá hace un par de años. Ahora que nos hemos hecho muy fanáticos de Relatos Prohibidos y que lo escuchamos todos los días cuando me lleva a la universidad camino al trabajo, finalmente lo convencí de volver a contarme esta historia con todos los detalles que antes no me había contado. Paranormal o no, ustedes tendrán la última palabra, pero lo cierto es que es uno de los misterios más inexplicables que yo he escuchado que le sucedan. Mi papá trabaja en una empresa que se dedica a administrar edificios y esto sucedió en uno de ellos, en un pequeño edificio habitacional de 6 pisos, de 3 departamentos en cada uno de ellos. Un lugar tranquilo, sin muchas preocupaciones ni peleas entre vecinos. Con quien sí tuvieron algunas dificultades fue con la compañía que proporcionaba los guardias de seguridad, o con los guardias en específico más bien. Y es que uno de ellos tenía un problema de alcoholismo, a veces llegaba muy tarde, a veces simplemente no llegaba, y hacía que el otro pobre doblara su turno. Eso era casi inhumano para el otro desafortunado, ese guardia que tenía que pagar por los vicios del compañero. Pues eran turnos de 24 por 24, la compañía a veces no tenía más guardias con quien cubrirlo y el lugar no se podía quedar sin vigilancia. Es por eso que una vez mi papá, dándose cuenta de esto, se ofreció a quedarse cuando el guardia terminó su turno, y el otro, de nueva cuenta, no se presentó a la hora de entrada, a las 7 de la mañana. No lo encontraban, no contestaba el teléfono y no sabían si en algún momento iba a llegar o no. Pero esa ya sería la tercera vez en las últimas 2 semanas que este guardia doblara. Así que mi papá, que ya tenía que estar ahí por otras cuestiones, se ofreció a quedarse en su lugar, aunque por supuesto que no le correspondía. El guardia aceptó muy agradecido y se fue por fin a descansar. Mi papá entonces se acomodó para pasar un día completo ahí y esperó a que llegaran los trabajadores que estaban arreglando el elevador. Esa era la razón por la que él tenía que estar ahí en primer lugar, ver los avances al respecto. Iban a tener que pasar ahí casi todo el día, así que no le costaba nada quedarse un poco más. Llegaron los trabajadores y se pusieron a trabajar. Subieron hasta la azotea. La gente del lugar, los habitantes, tenían que bajar caminando para ir a trabajar, para salir a pasear a sus perros, para salir a la tienda, lo cual obviamente se iba volviendo más cansado para ellos dependiendo del piso en el que estaban. La gente del 6º piso, por ejemplo, bajaba ya sumamente molesta y algunos se desquitan con mi papá. Como a las 5 empezó a llover, la gente del elevador se tuvo que ir, pues no podían continuar con la reparación hasta que dejara de llover completamente, seguro hasta el día siguiente. Cuando mi papá se quedó solo mirando hacia la calle, escuchó que una chica bajaba deprisa con su perro. Ella tenía la mirada algo confundida y se detuvo en lugar de salir, pero no era la lluvia lo que la detenía. Tanto ella como su perro llevaban impermeables que combinaban. La chica le dijo algo muy extraño a mi papá. Fíjese que vengo medio asustada o no sé, pero venía bajando por el 3er piso y noté que no se prendió la luz con el sensor de movimiento, prendía y apagaba. Y vi al fondo del pasillo, frente a la puerta del último departamento, a una mujer que no había visto nunca antes, muy jovencita, con el pelo muy negro y muy pálida. Yo nunca la había visto aquí, no sé si esté de visita o algo, pero se ve muy rara. Me sacó de onda. Mi papá le dijo que subiría a revisar, y la muchacha le respondió que mejor revisar en las cámaras que estaban en el cuarto de los guardias, en el sótano. Mi papá ni siquiera sabía que existía. Fue a revisar mientras la chica salía hacia la lluvia con su perro y notó que en efecto había una chica en el pasillo, parada en la oscuridad. Desde donde estaba colocada la cámara solo se alcanzaban a ver los pies, pero era claro que había alguien en ese pasillo. Les repito que mi papá lo era guardia, no sabía bien qué hacer en ese caso, pero subió con el pretexto de ir a revisar algo a la azotea, de revisar si habían dejado todo guardado los trabajadores de mantenimiento para así pasar por ahí, saludar y preguntar si todo estaba bien. Pero cuando llegó al 3er piso ya no había nadie, ni una señal de que hubiera alguien ahí. Quiso pensar que era una mujer que estaba de visita y que quizás había salido a llamar por teléfono o algo así, que al estar parada casi inmóvil no activaba el sensor de movimiento.
Cuando regresó, la chica del perrito le dijo que ya había subido, que no había nadie, que no se preocupara, y él finalmente se olvidó del tema. Eso creyó por un momento. Se había convertido en la cosa más rara que le había tocado presenciar en el trabajo. No tenía ni idea de lo que estaba por ocurrir. Nada lo pudo haber preparado para ello. Casi a las 8 llegó uno de los trabajadores, un señor de edad que era encargado del equipo de mantenimiento. Se veía nervioso, se veía raro. Saludó a mi papá y le preguntó por qué seguía ahí. Él explicó que le había tocado ser guardia por un día, sonriendo a modo de broma, pero el señor ni siquiera sonrió de vuelta. Solo le dijo que tenía que subir a la azotea, por algo. Mi papá lo dejó pasar sin ningún problema. Seguía lloviendo, imagino que había olvidado alguna herramienta o algo así. El señor se perdió por la oscuridad de las escaleras, cuyos sensores de movimiento, quizás por la tormenta, empezaban a fallar cada vez más. Pasaron los minutos, luego una hora y el señor no bajó. Después de un rato llegaron dos de los trabajadores. Le preguntaron a mi papá si el jefe no había estado por ahí, y ellos le dijeron que había subido hace un rato. Ellos respiraron aliviados, le dijeron que estaban comiendo en una Tupperware cerca, cuando de pronto el señor se levantó de la mesa, les preguntó si no habían visto quién pasó por la calle, pero nadie vio nada afuera. Llovía y no había mucha gente. El señor les dijo que ahí estaba, que si no alcanzaban a verlo, pero nadie vio nada. Y el señor de repente se levantó y salió sin decir nada. Primero pensaron que estaba jugando, que iba a volver, pero pasó el tiempo y no volvió. Lo empezaron a buscar y finalmente decidieron regresar allá al edificio. Tenían miedo de que algo le hubiera pasado, de que estuviera confundido. Mi papá les dijo que solo se veía serio, pero que subieran a buscarlo. Pero cuando lo hicieron, no lo encontraron en la azotea. Bajaron una vez más, revisando cada rincón de los pasillos. Revisaron el foso del elevador también, por si hubiera caído. Revisaron cada rincón alrededor del edificio, por si había tenido un accidente, por si había caído de la azotea. Pero nada, ni una señal de él. Terminaron llamando a la policía. Ante la confusión, estos pidieron permiso a los inquilinos para revisar también los departamentos. No estaban acusando a nadie de secuestro, por supuesto, pero para comprobar que el señor no estuviera en algún lugar que en su confusión quizás hubiera entrado a algún departamento a esconderse. Se revisó cada rincón dentro y fuera, el estacionamiento, el sótano, todo, pero no hubo señales. Ese hombre, al revisar las cámaras, estaba perfectamente registrado que el señor subió. Lo vieron salir por la puerta que daba a la azotea, pero ya no lo vieron regresar, y en la azotea no había cámaras. El edificio se llenó de policías buscando en cada rincón, pero no se le encontró. No hubo rastro de aquel hombre, ni esa noche, ni la siguiente, ni nunca más. Simplemente se desvaneció de la realidad, en ese lugar, como si se le hubiera tragado ese edificio. Un par de semanas después cambiaron la compañía de guardias, cambiaron también la administración. Mi papá agradeció no tener que presentarse a aquel lugar. El caso no llegó a las noticias, fue una desaparición más y nada más. Aunque mi papá piensa que son sucesos que no están conectados, yo me pregunto si esa mujer pálida que vio a la chica bajar, esos pies que vio mi papá en la cámara de vigilancia, tuvieron algo que ver con lo que ocurrió un poco más tarde. Supongo que ustedes tendrán una mejor opinión. Gracias por su atención y un abrazo, comunidad.